Buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este segundo acto de memoria histórica. Además, este año 2025 se celebra el aniversario de los 50 años de la muerte del... Perdón. Y estos actos son muy necesarios porque, como bien dijo el filósofo Santayana, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. También se celebran los 100 años de la muerte de Pablo Iglesias Pose, fundador del Partido Socialista Obrero del sindicato UGT. Por ello creemos que es un buen momento también para recordar su dedicación inquebrantable a la justicia. ¿Se oye? Ya, vale. Inquebrantable a la justicia social y el progreso. Hoy contamos con la presencia de Fernando Hernández Holgado, perdón, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en la misma. Hoy viene a presentarnos la página web Cárcel de Ventas, que ha sido financiada por la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Observatorio Europeo de Memorias. Un trabajo que ha realizado sobre la cárcel madrileña que Fernando denomina como un gigantesco almacén de reclusas, titulado Ventas, historia de una prisión de mujeres. Juan Luis Martínez Jiménez, presidente de la Asociación para la Conservación de Memoria de los Fusilados y Fusiladas y Represaliados en Aranjuez tras la Guerra Civil, que tiene como objetivo, entre otros, preservar la memoria y reparación de todas las víctimas del franquismo en Aranjuez y la comarca. Es una asociación relativamente joven, a la que deseamos larga vida y muchos logros para que mantenga vivo el recuerdo de las personas fusiladas y sus familias. Carlos Fonseca, periodista y escritor especializado en terrorismo. Entre sus obras destacamos 13 Rosas Rojas, que fue llevada a la gran pantalla, y Rosario Dinamitera, sobre Rosario Sánchez Mora, nacida en Villarejo de Salvanés, y miliciana a la que el poeta Miguel Hernández inmortalizó en un poema. Vicente Gil Martínez, que en su faceta de actor de doblaje ha realizado más de 2000 trabajos y como actor de televisión ha participado en multitud de series. La más conocida por lo reciente en el tiempo es El Pueblo, serie con 4 temporadas en antena, que con la competencia que hay en televisión, pues no os debe ser fácil. Hoy nos va a recitar una poesía. Os damos las gracias por haber aceptado la invitación de la Agrupación Socialista de Villarejo Salvanés para este acto. Agradecemos la asistencia de Isabel Vilabella, hola, que gracias a ella y a la Fundación Progreso y Cultura hemos conocido la exposición del profesor Hernández, perdón. También a Domingo Huertes, compañero y vecino de Villarejo, que ha tenido la amabilidad de aportar para el acto de hoy esta escultura tan representativa. Gracias, Domingo. Bien, pues dicho todo esto y sin más dilación, le paso la palabra al profesor Fernando. Buenos días. Muchas gracias a la Fundación, a Isabel, a Domi, a la Alcaldía de Villarejo y para mí es un placer estar aquí. Al final no presentaré la exposición que está circulando y que está a cargo precisamente de Isabel y de la Fundación, que es la que se encarga de todo ello. A mí les estoy muy agradecida porque es una exposición más o menos antigua, pero que, bueno, sigue teniendo determinado reconocimiento y sigue circulando por ahí. En sustitución de la exposición, y os voy a presentar esta web que tengo ahí detrás, Cárcel de Ventas. Es una web que nació en tiempos digamos, de la legislatura del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, que fue financiada en un principio por la Concejalía de Salamanca del Ayuntamiento de Madrid. Estaba en aquel momento, era Pablo Carmona el concejal. Funcionó bastante bien en su momento. La idea era hacer una especie de repositorio con información sobre la cárcel, o sea, fotografías antiguas, textos, documentos, etcétera, y sobre todo, lo que os presentaré dentro de un rato, los testimonios de mujeres a las que pude entrevistar en un tiempo, todas estas fallecidas y mujeres que estuvieron en la cárcel de Ventas, ¿no? De tal manera que podemos escuchar todavía hoy su testimonio sobre aquella experiencia tan dramática que vivieron, ¿no? Esa era un poco la idea. Esa web fue desconectada con el nuevo ayuntamiento de Martínez Almeida, sin mayores, solamente aludiendo o escudándose, eso depende de quién, del punto de vista, escudándose quizá en razones técnicas,
y fue recuperada, afortunadamente, por una serie de organizaciones, digamos, de la sociedad civil, donde están el Observatorio Europeo de Memorias, donde está la Fundación Rosa Luxemburg, y colaboraron una serie de organizaciones feministas que tenéis ahí, de diverso tipo, relacionando memoria y feminismo. Y gracias a ellas, pues podemos estar proyectando ahora mismo esta cárcel, esta web, que la hemos reformado, la hemos ampliado, etc. Bueno, para mí también es un placer estar aquí porque tengo a mi lado a Carlos, bueno, él hablará largo y tendido después. Carlos y yo nos conocimos precisamente cuando él estaba, yo acababa de sacar mi libro sobre la cárcel de Ventas, que es un trabajo de investigación, una tesina, y Carlos, si no me equivoco, estabas preparando 13 Rosas Rojas en ese momento. Y entonces, para mí es un placer enorme estar a su lado. Y lo que voy a hacer es sencillamente presentaros brevemente esta página. La página está dedicada a la cárcel de Ventas, que sabéis que fue un proyecto republicano dentro del discurso penitenciarista de carácter humanista de la Segunda República. Fue un proyecto personal de Victoria Kent. ¿No? Lo podéis ver si os metéis en la web y os metéis en la historia, pues sí, podéis ir rastreando un poco esos hitos de la cárcel. Y aquí tenemos aquí nuestra Victoria Kent como directora general de prisiones, que fue la gran impulsora del proyecto. Claro, ocurre que esta cárcel tuvo una corta vida y que todo ese proyecto, digamos, humanista fue la primera prisión concebida para mujeres. Solo el simple concepto de hacer una prisión donde tener en cuenta, por ejemplo, una sala de parvulario, donde tener en cuenta los trabajos que podían hacer las mujeres de manera específica, no un departamento femenino dentro de una cárcel masculina, sino una cárcel específicamente femenina. Y sobre todo pensar en una cosa fundamental, que yo creo que me voy a basar la intervención precisamente en ello, ¿no? Que son los niños, la estancia de los niños menores de, en aquel entonces, 7 años, con sus madres en prisión. Ese era un poco el objetivo. Bueno, claro, ya sabéis que esa cárcel conoce muchas vicisitudes durante la guerra civil, es vaciada de reclusas, van a parar precisamente hombres detenidos durante la guerra civil por su presunta afección, desafección a la República. De ahí parten, se convierte en un pequeño ya almacén de reclusas. De ahí parten hombres que serían fusilados, más o menos cerca de aquí, en el sur de Madrid, en la zona de Paracuellos y de Torrejón. Pero luego ya con la victoria franquista se convierte en lo que antes había comentado la compañera, que es un almacén de reclusas. La palabra, la expresión almacén de reclusas no es mía. Se la escuché a Josefina María Villa, que es una de las mujeres que estuvieron en la cárcel. Cuando intentaba explicarme cómo era la cárcel, en las entrevistas que hice con ella en el año 2001, 2002, ella me intentaba convencer, Fernando, esto no era una cárcel, esto era un almacén de reclusas. El hecho de que eso también lo contaba Nieves Torres, que lo entrevistó precisamente Carlos para su libro, también lo contaba, que podían comer el rancho y lo podían comer a las 12 de la mañana o a las 3 de la madrugada, que había tantísimas mujeres hacinadas allí en aquel momento, en el año 39, y sobre todo en el verano del 39, que se decía que hacía, por ejemplo, los testimonios hablan de 10 o 12 mujeres durmiendo en celdas individuales. Esa cárcel, digamos, esa hacinada, ese almacén de reclusas en el que evocaban estas mujeres y que recogimos en su testimonio. Sin más preámbulos, tenéis aquí la web, podéis curiosear en ella. Este es el apartado que sí que os quería presentar, porque aquí es donde veis, como veis, esta es la última entrada que hemos hecho, que era de Justa Freire. Justa Freire estuvo en la cárcel de Ventas y podéis entrar también y ver un poco su testimonio. Fijaos, el testimonio, quiero decir, de bastantes años que murió Justa, pero el que se pudo recoger. Fijaos, fotografías antiguas, el instituto, el Colegio Cervantes en Cuatro Caminos, que ya desempeñó su trabajo fundamentalmente allí. Y podéis ver un poco su labor de las colonias escolares de niños evacuados de Madrid, en Valencia. Y fijaos, esa cosa tan interesante que formaba parte del legado Justa Freire, que son libritos escritos en la cárcel, con las firmas de las mujeres que estaban allí en ese momento. Estamos hablando del verano del 39. Son verdaderas joyas que están depositadas en el legado Justa Freire de la Fundación Ángel Lorca, de Renovación Educativa, y que podéis escuchar. Fijaos también, podéis ver este dibujito, que es un dibujito precisamente de Mercedes Núñez Targa, que es otra
presa de ventas, y quien aparece ahí en el centro es Justa, en el año 40, al lado de Rafita, que era una compañera maestra que estaba en ese momento detenida. Este es un dibujito que se ha recuperado hace poco. Con eso os quiero decir que esta labor no para nunca. O sea, podéis encontrar documentos nuevos y gracias precisamente a la web, a estos formatos digitales, podemos digitalizarlos y podemos conocerlos y contarlos. Dentro de lo que son las voces, sigo un poco, veréis aquí Manolita del Arco, por ejemplo, tenemos una entrada. Yo también tuve ocasión de entrevistarla, podéis escuchar el testimonio de Manolita. Manolita es la presa que más tiempo estuvo en prisión. Estuvo en ventas, pero estuvo en otras muchas prisiones, estuvo 19 años. Maritana Cuesta, a la que entrevistó también Carlos, y tenemos ahí entrevistas, fue compañera de las Trece Rosas, concretamente muy amiga de Adelina García Casillas, con la cual compartió celda. Entonces hay muchos recuerdos relacionados con la historia de las Trece Rosas, el momento en que las sacaron a fusilar, ya sabéis que estaban repartidas en diversas salas, que bueno, nos han sido transmitidos, nos han sido legados gracias a Carmen Cuesta. Jenny Gallego, que lo tenéis aquí a la derecha, también es una madrileña que también estuvo encarcelada y fijaos, era comadrona, de las primeras comadronas tituladas en Madrid. Hizo una labor enorme para asistir a las mujeres presas que daban a luz. Y muchas de ellas salvaron la vida de sus hijos gracias a Trini. ¿No? Trini terminó, después de un largo periplo carcelario, terminó desterrada a Barcelona. Era una Barcelona. La madrileña la mataron. Allí donde reconstruyó su vida. Yo también tuve oportunidad de hablar con ella. Juana Doña, conocida a partir sobre todo a partir de ya yo estoy, no sé si me oís, pero mi voz es Victoria. Ahora, ahora sí, vale, gracias. Juana Doña, que dejó escrito uno de los primeros testimonios carcelarios en primera persona, desde la noche y la niebla. Mercedes Núñez, que la tenéis aquí a la izquierda, os comento solamente una cosa sobre ella. Estuvo en ventas entre el 39 y 41. Cuando salió, se exilió en Francia, la capturó la Gestapo y estuvo encerrada en el campo de mujeres de Ravensbrück, el campo nazi. Fijaos qué historias tan interesantes y tan poca repercusión ha tenido, porque quizá una figura histórica de este tipo habría merecido un tratamiento, quizá, no sé, alguna película o algo, ¿no? Pero bueno, no tenemos demasiado. Ángeles Ortega García Madrid, socialista, importantísimo, una figura de primer orden, que también conoció alguna de las Trece Rosas y estuvo en ventas en el año 39. Una vez que os podéis meter ahí en la web, en los testimonios, pues podéis incluso escuchar los testimonios. Y ahora es lo que vamos a hacer con Nieves, que Nieves era precisamente una chica originaria de Venturada, en la Sierra Norte de Madrid, que ella se forma en política durante la Guerra Civil. Ella baja a Madrid, trabaja, apoya, digamos, la República y se forma también en política en ese momento, ¿no? Y Nieves, claro, la entrevistó también Carlos y gracias a ella pues, podemos encontrar o escuchar, si queréis, un poco de su voz, las condiciones en las que estaban, ¿no? Y lo voy a poner muy rápidamente, solamente esto, para contaros una cosa. De las entrevistas que hice a estas mujeres, todas ellas insistían en que las que peor lo pasaban eran las madres. Las madres que habían entrado con niños pequeños. Muchos de esos niños morían en prisión, en la enfermería. Había incluso presas, compañeras que tenían que vigilar a lo mejor que no entrasen las ratas en el sitio donde estaban los cadáveres de los niños, ¿no? Digamos, esa imagen tan terrible de los niños muertos es lo que quedó, digamos, para siempre en la memoria de estas mujeres, la llamada Galería de Madres, ¿no? Entonces vamos a oír brevemente lo que dice Nieves, así se puede oír, sobre la galería. Llorando. Claro, además que no había comida, no tenían, a lo mejor de la patatita que salía, si es que salía alguna que tenían que dar a los niños, fue horrible, los niños también fue horrible, todo lo que te diga. Bueno, son cortes, pero significativos sobre esa experiencia. Y ahora ya paso, ya antes de ceder la palabra, de pasarle la palabra a Carlos, Rosario. Rosario, ya sabéis que ella estuvo en el frente de guerra en Buitrago, precisamente más o menos cerca de Venturada, en norte de Venturada.
y ya más o menos es una figura conocida gracias precisamente al libro que escribió Carlos. Rosario estuvo en la cárcel de Villarejo, habilitada municipal, durante pocos días, un día incluso, eso lo sabréis mejor que yo. También estuvo en la cárcel de Getafe, que es una cárcel que últimamente se está estudiando más, que una cárcel con unas condiciones terribles, y también estuvo en Mendas, ¿no? Y aquí es cuando ya le paso la palabra a Carlos y muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Miguel, de verdad, fue muy interesante. En principio, bueno, tenemos pensado que pasarle primero la palabra a Juan Luis para que nos cuente también cosas bastante interesantes. Es tu turno. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, quiero dar las gracias tanto al Partido Socialista de aquí de Villarejo como a la Fundación. Gracias a todos los presentes que estáis aquí. Y un honor, la verdad, que compartir la mesa tanto con Fernando como con Carlos. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Y gracias también por darnos espacio a nosotros como asociación de memoria histórica de poder también exponer, en este caso, lo que fueron las exhumaciones en el cementerio de Aranjuez. Somos una organización, o sea, somos una asociación joven, se fundó en 2022, pero es cierto que somos hijos de aquellos que se reunieron después de... que me hace más. Que somos hijos de otra asociación que se fundó tras la muerte del dictador hace 50 años. Y muchos de nosotros somos tanto hijos, nietos, bisnietos, que nosotros tenemos también el deber de continuar el legado que ellos dejaron. Nosotros fundamos esta asociación en 2022, ¿vale? Muchos de nosotros estamos aquí presentes, muchos de nosotros pues militan aquí en el Partido Socialista de Villarejo. Y nosotros somos una asociación que tenemos también el deber de hacer homenajes anualmente, de preservar la memoria de todos aquellos que fueron asesinados por el franquismo. Nosotros actualmente organizamos dos homenajes, uno más de carácter íntimo, privado, que es el que organizamos el último sábado de octubre, o el primer sábado anterior al 1 de noviembre, que es un homenaje que nosotros hacemos tanto familiares, amigos, participan también partidos políticos, sindicatos, asociaciones memorialistas, y también otro ya de carácter más privado, otro de carácter más público, que es el día del 14 de abril, el Día de la República. En mi caso, me viene esta conciencia social muy fuerte, viene por parte de mi familia, tanto mis padres, mi abuela, mi tío, pero sobre todo me llega, lo que más me marca y me viene muy de cerca es mi bisabuelo Juan Mingo Casero, que militante socialista y fue el último republicano, último alcalde republicano en Colmenar de Oreja, y que estuvo encarcelado durante 2 años en la cárcel y fue asesinado en el cementerio de Aranjuez. Hoy voy a compartir de manera resumida un trabajo que ha realizado mi compañera Macarena Pese, que me gustaría que estuviese aquí presentando esta exposición. La verdad que ella le agradecemos mucho a la asociación, ha hecho un trabajo fantástico de investigación, de reunir testimonios de muchas de las personas que vivieron de cerca aquellas exhumaciones, y por esta misma causa de su afán de investigadora no puede estar hoy porque tenía otro compromiso, y nada, lo haré de la mejor forma posible en lugar de ella. Este trabajo es una recopilación de historias basada en investigación, relatos y testimonios de familiares que vivieron de cerca aquellas exhumaciones en el cementerio de Aranjuez. Ya es que cuando compartes así... Sí. Bueno, yo trato un poco de leer, ¿vale?, lo que se lee en las imágenes, pero bueno, lo que dice ahí en la primera frase es una frase de Walter Benjamin, que dice: ni los muertos están seguros ante el enemigo si éste vence. Entre el 29 de mayo de 1938 y el 18 de junio de 1943 fueron asesinadas y enterradas en el cementerio municipal de Aranjuez más de 200 personas. Hay datos confirmados de 193 varones y 9 mujeres. A día de hoy sabemos que al menos 10 fueron concejales y 4 alcaldes de las localidades de Aranjuez, El Monte Táfeo, Colmenar de Oreja y Villarejo de Salvanés. El 50% eran jornaleros y el 30% había nacido en Aranjuez. Su delito había sido la rebelión contra el golpe de Estado, o, en algún caso, como el de las hermanas Cuerva, no tratar a su hermano, o el de Etelvina Esteban, que es fusilada tras la huida a México de su hermano, o por figurar en una lista de personas proscritas.
El proceso de obtención de estos datos lo inicia Raimundo Gómez Pacheco. Raimundo se alista a la 44ª Brigada Mixta, en la que actúa como comisario de compañía y tras la muerte es procesado por adhesión a la rebelión y permanece en prisión más de 5 años en el campo de concentración y posterior cárcel provincial de San Pascual y en el penal pamplonés de San Cristóbal. 2 hermanos suyos son fusilados y el cadáver de uno de ellos, Victoriano, yace en la fosa común del cementerio civil de Aranjuez, junto al cementerio católico de Santa Isabel, donde estaban enterrados los asesinados por la represión que no claudicaban ante los enviados clericales. La madre conocía el lugar exacto donde fue arrojado el cuerpo de Victoriano. Con una rudimentaria carretilla de mano insta a Raimundo a recuperar sus restos y darle morada definitiva de una manera decorosa y digna. En cumplimiento del encargo materno de Raimundo con el administrador del cementerio municipal, el señor Vega, durante sus trámites acude a una reunión de la naciente asociación de vecinos invitado por la hija, el hermano y la viuda de 3 antifascistas que también yacían en esa fosa, a la que asisten más de 30 viudas y varios hijos e hijas de otras personas asesinadas. Entre mediados de 1975, en que Raimundo inicia su indagación, y diciembre de ese mismo año en que se celebra esa reunión, el encargo materno de Raimundo se transforma en una reclamación colectiva, como él mismo reconoce en su testimonio. En esa reunión se fragua la agrupación familiar de cadáveres inhumados de fosas comunes en los cementerios municipales de Aranjuez. En ese último cuatrimestre de 1975, en que se inician los trámites de exhumación, el régimen legal vigente era la dictadura y con Franco aún vivo. El alcalde franquista era desde 1971 Antonio Clavet, que ejerció el cargo desde el 3 de abril de 1979, primeras elecciones municipales democráticas. En el mes de septiembre de 1976, previo pago de una suma de dinero a un empleado, se permite a 3 personas consultar las actas de defunción de los inscritos como caídos de la guerra entre el 25 de mayo de 1939 y el 17 de noviembre de 1942. Esas 3 personas, Eusebio Gómez Pacheco, Cecilio Lázaro y Emilio Simón, obtienen una lista de 197 muertos y muertas por accidente o por fractura de cráneo, y diversos tipos de colitis, tuberculosis, anemia, asfixia por sofocación, producida por shock vulvar, fiebres tifoideas, infección séptica, bronconeumonía, colapso o síncope cardíaco o bajo la denominación genérica de enfermedad. Y consultan un libro de registro de inhumaciones desde el 6 de septiembre de 1939 al 10 de abril de 1942, con una relación de 28 personas que fueron inhumadas sin saberse quiénes habían depositado los cadáveres en los aledaños del cementerio. El total de cadáveres es de 225. No se conservan los listados originales, sino las 2 copias elaboradas por personas diferentes. Una de las hijas de Eusebio, Chelo, copió a máquina la relación y de ellas se hicieron varias copias. Una de ellas es la que conserva José Jiménez Mingo, uno de los familiares. La otra copia, manuscrita, la elaboró Eugenio Rincón, entonces representante de las comisiones obreras. Esa puede ser la razón de que se hayan perdido las identidades y haya variaciones en nombres, apellidos y fechas. Eduardo García, que resultó elegido alcalde en los primeros comicios democráticos, fecha la convocatoria de la reunión de la agrupación de familiares con los partidos políticos en los meses de julio y agosto de 1977. Y afirma que la pugna entre las diferentes fuerzas políticas favoreció que se abriera un proceso alargado para ver cuál de ellas se ganaba la voluntad de los familiares. El 3 de septiembre de 1977, la comisión organizadora del homenaje monumento a los muertos por la República recibe la respuesta oficial de la agrupación local del Partido Socialista, que comunica su decisión de no participar en la comisión, porque podría acarrear en el actual momento una división en el pueblo de Aranjuez, y sería interpretado por un gran sector de la población como un fenómeno publicitario y partidista de cara a las próximas elecciones municipales. En ese difícil periodo transitorio, una parte significativa de la población está muy organizada en los ámbitos social, político y sindical, una potente asociación de vecinos, una activa militancia política, tendencia revolucionaria y una masa obrera afiliada a sindicatos de clase, comisiones obreras, sindicato unitario y UGT. La huelga del Eber en enero de 1976 hoy sigue siendo el hito de la lucha sindical en el municipio. Contó con el apoyo de la población y hubo duros enfrentamientos con la policía y la Guardia Civil. En las primeras elecciones municipales democráticas, un partido de orientación marxista, leninista, maoísta obtiene 5 concejales y gobierna el ayuntamiento con el apoyo de partidos derechistas. Lo que hace que un sector de militantes, tanto de su partido como del PSOE, y la afiliación del sindicato unitario, rompa su carnet públicamente como acto de protesta, lo que demuestra la coherencia de conciencia ideológica de las bases. En el semanario En Lucha de octubre de 1977 se publica la noticia de que, a iniciativa de los familiares, se ha formado una comisión integrada por ellos mismos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, ORT, PSP, PC, UGT-M, Comisiones Obreras, UGT y Sindicato Unitario, Asociación de Vecinos,
En ese mismo artículo, Monumento a los caídos por la República en Aranjuez, se dice que a lo largo de los últimos 40 años sobre la fosa no han faltado nunca flores como símbolo de que ellos y su ideal siguen vivos en la mente del pueblo. La comisión se reúne con el alcalde el 27 de octubre para concretar los detalles de las exhumaciones. Posteriormente, los días 31 de octubre y 1 de noviembre se coloca una mesa en el cementerio con el objetivo de proseguir con la recogida de firmas para solicitar al ayuntamiento la exhumación de restos y el permiso para la construcción del monumento. El día 2, al recibir las firmas, el alcalde recrimina que se haya colocado una bandera republicana en la mesa y le reconoce que, tal vez, no habría hecho falta ningún tipo de permiso. El 5 de noviembre, de Ramón La Moneda, en representación de los familiares, presenta en el juzgado de Aranjuez una solicitud para que se autorice la exhumación, indicando que el domicilio de notificaciones será el de la Asociación de Vecinos, a nombre de su representante, Francisco Marto. 3 días después, el juez no concede la autorización por considerar que no era de su competencia. Un documento de 18 de noviembre solicita al ayuntamiento la adquisición de un terreno en el cementerio civil. Las exhumaciones se inician en ese mismo mes, previo acuerdo de hacerlas con o sin permiso. Se encarga a los sindicatos la realización de las obras. El hecho es que, aunque la autoridad nunca accede de facto a las exhumaciones, tampoco impide que se lleven a cabo. Se organizan varios grupos de trabajo para dotar de fondos, obtener permisos, localizar con exactitud el lugar de las fosas, preparar la infraestructura para la exhumación, documentar la identidad de los cuerpos. Durante las exhumaciones, a pie de la fosa, están presentes familiares, compañeros y compañeras, con la esperanza de reconocer a su ser querido por los objetos que desentierran: monedas, botones, lápices, restos de ropa. A uno de ellos se les reconoce por una hernia y las trinchas que lleva. También aparece un papel enterrado con los cuerpos, con una lista de 7 nombres. Uno de los momentos más emotivos se da cuando aparece junto al cadáver de una mujer un frasco con un líquido de color azul y un feto en su interior. El 29 de diciembre, el Pleno Municipal, gobernado por Antonio Clavet, aprueba la venta de los terrenos de 2 fosas previo pago de la cantidad simbólica, dice el documento municipal, de 10.000 pesetas. Una en el patio de adultos número 2 y otra en el patio civil. Según la secuencia cronológica, la concesión municipal para la compra de terreno es posterior a la exhumación, pero no a la inauguración de los monumentos. Por fin, el 6 de enero de 1978 se inauguran los sepulcros con la participación de cerca de 2.000 personas, en la que puede leerse la inscripción cuyo texto fue aprobado por unanimidad después de haber sido rechazadas otras propuestas. En gratitud a vuestra entrega por defender la libertad y la república, siempre os recordaremos, compañeros y familiares. En el acto están presentes compañeros de prisión y del Ejército Popular de la República. Cada una de las organizaciones elabora un comunicado para depositarlos todos juntos dentro de la sepultura civil y acuerdan que el sepulcro se habrá pasado 50 años para volver a leerlos. El plazo se cumple el 6 de enero de 2028. En el comunicado de las familias se destacan los valores por los que fueron asesinados y asesinadas la unión del pueblo en una lucha común y el tesón de las madres, viudas, hermanas e hijas. La comisión consigue 727.700 pesetas, con la emisión de bonos de ayuda de 50 y 100 pesetas, que se venden en Aranjuez y comarca. Los datos de la recaudación desglosada por organizaciones, junto con todos los gastos, se detallan en un informe de la Comisión de Cuentas firmado el 14 de octubre de 1978. No aparecen gastos de mano de obra porque quienes colaboran lo hacen de forma voluntaria y en tan gran número que hubo que reglamentar las horas de trabajo. Eran amas de casa, obreros y obreras de la localidad, fresadores, enfermeras, albañiles, administrativos, conductores de penicilina, Lever, MAPE, Femersay y experiencias industriales y la gran mayoría militantes de comisiones obreras, recién legalizadas y del recién constituido sindicato unitario y de UGT, sin personal cualificado en indicaciones sobre cómo hacer los trabajos de exhumación. La metodología de trabajo era sencilla. Se iba excavando y los restos los colocábamos en una sábana y semanas después en una caja. Los llevamos a la pequeña capilla donde estuvieron mientras duró la construcción del monumento, en palabras de Vicente Pedrero. El presidente, Eusebio Gómez, con la supervisión de su hermano Raimundo, asume personalmente las gestiones de la Asociación de Familiares, recaudaciones, cuentas, trabajos de exhumación. Además, va con la lista de pueblo en pueblo, puerta a puerta, en autobús, localizando a las familias. Muchas de ellas no quisieron saber nada de la recuperación de los cuerpos, pero muchas otras fueron uniéndose a la causa. Desde entonces, los familiares siguen organizados. Durante los primeros años, Eusebio la llamaba por teléfono para organizar la limpieza, la ofrenda floral y el homenaje cada sábado anterior al 1 de noviembre. Todavía hoy este homenaje sigue celebrándose. Años después, el 4 de junio de 2022, se constituye formalmente la Asociación para la Conservación de la Memoria de los Fusilados y Fusiladas y Represaliadas en Aranjuez tras la Guerra Civil. Gracias a la tenacidad de los y las descendientes y de la militancia memorialista,
En 2023, después de un silencio de casi 100 años, por primera vez se lee la lista de 202 nombres en los homenajes, como reivindicación de la lucha colectiva que ellos y ellas protagonizaron. Su pérdida afectó a toda la sociedad. Este trabajo nace como doble homenaje, por un lado, a las personas que fueron fusiladas o fallecieron en cautividad en Aranjuez a causa de la barbarie fascista, y por otro, a quienes 40 años después exhumaron sus cuerpos. A las primeras por una coherencia ideológica que les costó la vida, y a las segundas por su dignidad al asumir el encargo de antepasados y compañeros y compañeras y su valentía al cometer la empresa, ajenas a todo oportunismo político, asumiendo los riesgos de ser acusadas de profanar tumbas y afrontando el peligro de la amenaza fascista cuando todavía estaba vivo alguno de los asesinos. Quienes participaron quedaron marcados de por vida. Conocer cada caso personal ayuda a interpretar el contexto. Poner nombre a cada víctima prolonga su vida en esa memoria común colectiva que se crea por la suma de memorias personales. Por el contrario, una memoria olvidada otorga veracidad a la memoria falsa conservada. La verdad no es antónimo de mentira, sino de olvido. Del franquismo hemos heredado dolor, culpa, silencio y olvido. Pero hoy asumimos este compromiso también con una herencia de amor, identidad y resistencia. Esta ponencia es un esfuerzo colectivo en memoria de todas aquellas personas que fueron asesinadas para reconocer el incansable esfuerzo de quienes, con su compromiso y dedicación, trabajaron en la sumación de las cosas del cementerio. Y hoy, gracias a ellos, los que venimos por detrás y somos herederos de ese legado, podemos rendir homenaje a nuestros seres queridos. Su memoria sigue viva, como guía de justicia y dignidad, porque fueron somos, porque somos serán. Muchas gracias, de verdad, Luis. Muy interesante. Mucho gusto escucharte. Bien, pues ahora le paso la palabra a Carlos cuando quieras. Pues. Buenos días. Permitidme que inicie mi intervención dando las gracias a los organizadores del acto, también a los compañeros que me acompañan en esta mesa y, por supuesto, a todos vosotros por participar de este acto. Y la verdad es que me produce mucha satisfacción comprobar que un acto que reivindica la memoria histórica pues tenga tal número de participantes, que no es precisamente lo habitual. Suelo decir en todas las intervenciones que hago y reivindico, y lo seguiré reivindicando, que existe una historia con mayúsculas, la historia que se forja con los grandes personajes, con los nombres propios de la cultura, de la política, de la milicia. Es la historia, a fin de cuentas, que figura en los libros de manera mayoritaria. Yo cuando empecé a escribir libros hace ya cerca de 30 años y he dedicado buena parte de ellos a recuperar episodios de nuestra historia reciente, me di cuenta y defiendo que además de esta historia con mayúsculas existe una historia, digamos, que con minúscula, que es la protagonizada por personajes anónimos, por gente normal y corriente que habitualmente han sido orillados de la historia y que no figuran en los libros. Y tengo el convencimiento, además, de que esa historia con mayúsculas no se puede explicar sin la intervención de estos personajes anónimos. Es el caso de Rosario Sánchez Mora, la dinamitera, es el caso de las 13 Rosas, es el caso de los anarquistas Delgado y Granado, es el caso de los últimos fusilados del franquismo, es el caso de Yolanda González. Es decir, toda nuestra historia está jalonada por la historia y por el protagonismo de gente corriente, sin la que realmente no se puede explicar esa historia. De tal manera que es también a través de estos personajes como podemos explicar
algunos de los episodios más relevantes, ¿no? En el caso de Rosario Sánchez Mora, a través de ella se puede, o yo explico lo que fue pues el inicio de la guerra, centrado inicialmente en Madrid con la rebelión de la sublevación del cuartel de la montaña y el fracaso de ese golpe en la capital, gracias precisamente a la intervención de los vecinos de la capital. En el caso de las 13 rosas, me di cuenta de que a través de ellas también se podía explicar lo que fue la represión en el Madrid de la inmediata posguerra a través de la historia de 12 chicas, de 13 chicas, la mayoría de ellas menores de edad, que fueron ajusticiadas sencillamente por ser rojas. Entonces creo que hay una labor en la que tenemos que precisamente que reivindicar estas historias de la gente corriente para explicar nuestra historia. Yo conocí la historia de Rosario Sánchez Mora por casualidad. Estaba escribiendo entonces el libro sobre las 13 rosas y buscaba testimonios de mujeres que hubieran estado en la prisión de Ventas y que todavía o bien vivieran o bien hubieran dejado por escrito testimonio de lo que fue aquello. Fernando ha citado a una de ellas, Núñez, ahora mismo, que escribió varios libros escribió Testimonio de Mujeres, donde figuraban, pues, Mercedes Núñez, donde, poniendo en boca de otras compañeras de cautiverio, pues daba cuenta de lo que había sido su paso por las prisiones del franquismo. Bueno, es de aquella época cuando yo conozco, como ha dicho Fernando, pues a Nieves Torres, a Mari Carmen Cuesta, a Concha Carretero y a otras mujeres que habían estado presas en la prisión de Ventas y que habían tenido ocasión de convivir con las 13 rosas. Y ya no recuerdo si fue un testimonio personal o bien alguna referencia en libros. Vi que Rosario Sánchez Mora era otra de las personas que había coincidido en la prisión de Ventas. Realmente no coincidió con ellas, pero la historia de esta mujer pues la dejé, digamos, orillada, pero un poco aparcada, con la previsión de volver a retomarla. Escribí el libro de las 13 rosas y decidí pues retomar la historia de Rosario Sánchez Mora, que me valía para de alguna manera contar también lo que había sido la intervención de las mujeres en el frente, ¿no? Porque aunque estando Largo Caballero al frente del gobierno de la República se dijo aquella consigna de hombres al frente, mujeres a la retaguardia, lo cierto es que siempre hubo mujeres en el frente de batalla, sobre todo de una manera más relevante en el inicio de la guerra. Y bueno, lo relevante fue saber que esta mujer vivía, la localicé, ella vivía vivía en Madrid, en una calle que desembocaba en la plaza a ver, me acordaré. Bueno, pues no me acuerdo, ya lo siento. Y empecé a quedar con ella, vamos, hablé del proyecto y nos veíamos una vez a la semana en su domicilio. Ella ya era pues, tenía 80 y muchos años. Y bueno, pues es cierto que poco a poco
y me fui ganando su confianza y me hizo partícipe de sus recuerdos y también de partícipe de la documentación que ella guardaba. Era una mujer con muchísimo carácter, a la que no le gustaba nada que la llevara a la contraria o que intentara indagar en algunos aspectos de los que ella no quería hablar, fundamentalmente de su vida personal, ¿no? Porque ella es cierto que tenía en su cabeza una historia de sí mismo que giraba en torno a Miguel Hernández y al poema que le había dedicado, ¿no? Pero yo lo que quería, me interesaba también, era su recorrido vital, es decir, de dónde venía, qué había sido, qué había ocurrido después del final de la guerra, en definitiva, que era también, qué era lo que había sido de su vida. Como os digo, puso muchos problemas, pero al final hablamos de todo, porque a mí no me interesaba tanto el mito como la persona. Aunque es cierto que Rosario Sánchez Mora no es un caso excepcional. Hubo como ella otras mujeres milicianas que tuvieron también una historia igualmente dramática o incluso más dramática. Pero a veces cuando conviene quedarse con aquellas figuras que de alguna manera se convierten en símbolos y que no solamente se explican a sí mismas, sino que explican también toda una época y a todo, y representan de alguna manera a todo un conjunto, en este caso, de mujeres milicianas y sobre todo también de la crueldad con la que el franquismo trató a quienes guardaron su lealtad a la legalidad republicana. De tal manera que, bueno, pues a base de esas entrevistas me fue haciendo partícipe de todo, complementado luego con documentación en archivos históricos, en la búsqueda de algunos expedientes en los que aparecía también rosarios, expedientes penitenciarios, expedientes judiciales. Y así fue como surgió como surgió la escritura de este libro. Supongo que la mayoría conoceréis la historia de Rosario, os la voy a resumir muy someramente. Ella nace en Villarejo de Salvanés, su padre era herrero carpintero, y cuando tiene 1 año y medio de edad, su madre fallece en el parto de un segundo hijo, que también muere y queda, por lo tanto, al cuidado de su padre, que delega ante la imposibilidad de atenderla a día completo en una vecina en Carmen, que es la que se encarga también de su cuidado. Bueno, esta chica, Carmen, termina enamorándose del conductor de una línea que venía de autobuses, que venía a Villarejo de Salvanés, se casan y, bueno, y tienen 3 hijos. Entonces, cuando Rosario tiene 16 años, se instalan en Madrid, ¿no? Cuando Rosario tiene 16 años, esta amiga de la familia viene a Villarejo buscando a una chica que esté dispuesta a irse a su casa para ayudarla con la crianza de los niños, y es perdóname, y es Rosario la que se ofrece, y entre ambas convencen al padre de que bueno, pues en Madrid va a estar bien, etcétera, etcétera. Por otra parte, el padre se había casado y tenía otros 5 hijos de un segundo matrimonio, y por lo tanto, pues tampoco le pareció mal que su hija mayor se fuera a la capital. De manera que Rosario viene
viaja a Madrid y se instala en Madrid cuando tiene 16 años, y prácticamente un año 35, poco más o menos un año antes de que tenga lugar la sublevación militar que daría paso a la guerra civil, ¿no? Y en aquella sublevación militar, Rosario, sin encomendarse a nadie, decide apuntarse para ir, cuando pedían voluntarios, para ir a luchar en el frente de Somosierra. Las tropas fascistas se aproximaban a Madrid y existía el temor de que se hicieran con los pantanos que abastecían de agua a la capital. Si caían esos pantanos, obviamente, y la ciudad iba a caer, iba a caer. Entonces, bueno, junto con otros muchos jóvenes y sin ningún tipo de instrucción, Rosario marcha al frente y allí combate en una unidad que dirigía Valentín González, el campesino, que luego, bueno, pues a lo largo de la historia sería una unidad mítica, llegaría a mandar una división del ejército republicano. Y es en este frente que termina instalándose ante la imposibilidad de los sublevados de avanzar, queda instalado como un frente más o menos fijo, ¿no? Entonces ellas también se presenta voluntaria para ser dinamitera y allí recibe, por decirlo de alguna manera, un cursillo, porque las bombas que manejaba la República eran latas de leche condensada que una vez consumidas se rellenaban de cristales, de trozos de metal y de dinamita. Esas latas se tapaban luego con un trapo, se les introducía un fulminante y al fulminante se le ponía una mecha. Obviamente, ¿qué alcance tenían estas bombas? Pues el alcance de la fuerza que tuviera quien podía lanzarlas, que era escasa, con lo cual era más bien un arma defensiva más que un arma ofensiva. Bueno, digamos que el entrenamiento consistía en encender la mecha y colocar un dedo cuando se acercara al fulminante. Cuando se notaba el calor en el dedo, había que lanzarlo. Un día que había llovido y que la mecha estaba húmeda, esa mecha no se consumió por fuera y por lo tanto Rosario no se percató de que estaba llegando ya al fulminante y por lo tanto que iba a detonar. Y bueno, le estalló en una mano que perdió y que estuvo a punto de hacer de que ella misma perdiera la vida. Este suceso hizo que pasara la retaguardia, viniera en Madrid y se instalara o la situaran en el Estado Mayor de la unidad del campesino, que estaba primero estuvo por Ciudad Lineal y finalmente estaba en la calle O'Donnell, en el número 11. Y es ahí, como telefonista, y a través de un poeta sevillano, Antonio Aparicio, que iba de vez en cuando por allí, es este poeta quien le presenta a Miguel Hernández que le ha escrito un poema, ¿no? El poema en uno de sus versos dice: Rosario dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Es ahí como conoce a Miguel Hernández, con el que entablará una relación de amistad, y como conoce también a otro poeta y escritor, a Vicente Aleixandre. Bueno, tras esta primera etapa, digamos, como telefonista, allí conoce también a un joven miliciano del que queda prendada y ella de él, que es Paco Burce, que se terminaría
convirtiendo en su marido. De hecho se casan cuando Rosario tiene 19 años. De manera que fijaros de qué manera tan notable cambió su vida. Perdón, no tenía 19, tenía 18. Con 19 años tuvo su primera hija. Que con 16 años vivía en Villarejo y 2 años después había sido miliciana en el frente, había conocido a 2 destacados poetas, había perdido una mano y se había casado. Bueno, a Rosario realmente aquel trabajo, digamos, de oficina no la gustaba y ella quería volver al frente. Estamos ya en el año 38 y el mando del ejército republicano planea que hay una operación para, de alguna manera, la presión tan fuerte que sufría Madrid, el asedio tan fuerte, intentar amortiguarlo. Y luego, para demostrar también que la República no solamente se defendía, sino que también podía atacar y conquistar terrenos que había perdido. Y bueno, esto será el inicio de la batalla de Brunete, una de las más sangrientas de la guerra civil, por una localidad que estratégicamente no tenía ninguna relevancia. Hay distintos recuentos de historiadores, pero se habla de que el ejército republicano pudo tener entre 20 y 25 mil pérdidas y el ejército sublevado pues que pudo perder en torno a 15.000, y lo que da cuenta del enorme coste humano. Cuando tiene este frente, el ejército republicano consigue reconquistar Brunete y algunas localidades, Gijorna, que estaban en las inmediaciones, que volverá a perder poco después porque el ejército sublevado inicia una contraofensiva. Entonces a Rosario la encargan hacer de cartera del frente. Ella se encargaba de Madrid, coger la correspondencia de las familias de los milicianos que estaban allí luchando y se encargaba, no sin riesgo, de trasladar y repartir aquellas cartas. Se pierde aquel frente, ella vuelve a Madrid y cuando se queda embarazada, y su marido, Paco Urce, que estaba, como os he dicho, también en la unidad del campesino, marcha primero para el frente de Teruel, que se terminará perdiendo, y posteriormente marcha para participar en lo que era la batalla del Ebro, ¿no? En el que también el ejército republicano pierde y digamos que esa zona del ejército republicano queda partido del Ebro para arriba, ¿no? Finalmente luego terminaría cayendo Barcelona, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí Rosario y su marido pierden el contacto. Ya no hay tanta facilidad ni para enviar ni para recibir cartas, y realmente desconoce que ha sido de él. Imagina que finalmente, cuando termina la guerra, ha pasado a Francia y que se pondrá en contacto con ella. Bueno, termina la guerra y ella intenta escapar, deja a su hija al cuidado primero de su madrastra y luego de su suegra, e intenta escapar por su padre, que había trabajado también para la unidad del campesino por el puerto de Valencia. Bueno, recordáis aquellos barcos de Naciones Unidas que estaba previsto que llegaran y que nunca llegaron, y finalmente pues
la gente que estaba allí, muchos casos fueron hechos prisioneros, trasladados al campo de los almendros y allí fusilaron a su padre. Y con el paso del tiempo son tantos los prisioneros que realmente el ejército sublevado no tenía la manera un poco de controlar, y lo que decide es ir dándoles la libertad para que regresen a sus zonas donde vivían y que ya sea allí pues donde la gente que le conozca pues irán denunciando pues este era desafecto, es desafecto. Y vuelve a Villarejo de Salvanés, como ha contado Fernando, en muy poco tiempo, pero es denunciada por un vecino y será detenida, estará aquí en la prisión de Villarejo, luego marchará a la de Getafe y de la de Getafe marchará a la prisión de Ventas. Bueno, ella es juzgada y condenada, el fiscal pide la pena de muerte, pero es condenada finalmente a 30 años de reclusión. El delito daba lo mismo porque los procedimientos entonces en muchos casos una acusación genérica era la de auxilio a la rebelión, es decir, que quienes defendían la legalidad republicana se habían levantado en armas precisamente contra el ejército que había dado golpe de Estado, ¿no? Una paradoja, pero así funcionaban las cosas. Bueno, a partir de ahí empieza un periplo de prisiones, la mandarán a la prisión de Orure, bueno, termina en la prisión de Saturrarán y finalmente, al cabo de unos años, recupera la libertad con la prohibición de volver a Villarejo. Bueno, ella terminará, después de todo un periplo, terminará en Madrid. Del marido sabrá que bueno, el gobierno de Franco había anulado los matrimonios civiles y por lo tanto el matrimonio de Rosario con Paco Burcet no es legal, no existe. Ella se entera de que su marido ha rehecho su vida con otra persona, ella terminará rehaciendo aquí en Madrid su vida también con un segundo compañero con el que tendrá otra hija y durante esta etapa pues, se dedica a vender tabaco de contrabando en proximidades de Cibeles, luego trabajará en un estanco que finalmente con el que finalmente será una vez que se retiran o se jubilan los dueños. Y bueno, como os decía al principio, la historia de Rosario no es una historia excepcional, pero Rosario sí, por ese poema de Miguel Hernández, se convierte en un símbolo de una etapa, de una época y en el ejemplo de lo que muchas mujeres sufrieron no solamente durante la guerra, sino durante los 40 años de dictadura. De manera que, bueno, ahora que vivimos una etapa, digamos, un poco ciertamente oscurantista, en la que hay diputados que incluso alaban la dictadura como un tiempo de enorme prosperidad, en que la derecha de este país sigue empeñada en decir que no conviene hablar de esta etapa porque supone reabrir heridas. Una mentira, porque difícilmente se pueden reabrir heridas que todavía no se han cerrado. Las heridas están abiertas y lo único que se pide es verdad. Conocer los hechos. Durante 40 años hemos tenido la historia de los vencedores. Ya va siendo hora de que conozcamos también la historia de los vencidos. Y yo creo que esto es
es lo que está pasando de un tiempo a esta parte. Quizá los hijos de los vencidos no tuvieron ni posibilidades para contar esa historia, pero en este caso estamos siendo en general los nietos o bisnietos de quienes perdieron la guerra, lo que estamos reivindicando toda esa etapa, de tal manera que por eso actos como este tienen un enorme valor. Muchas gracias. Pues cuando termine el acto y el homenaje, el que quiera acercarse y hacer un libro para enterarse mucho mejor de las historias, pues estará aquí. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Isabel, que nos va a comentar alguna cosita. Después, si alguien quiere comentar algo o alguna duda o preguntar alguna cosa, pues hay unos minutillos, pues si queréis. Claro, paso. No. Estoy encantada. Encantada, impresionada como siempre. Muchas gracias. Amigos, más que compañeros solo, amigos del PSOE de Villarejo de Salvanés. Veo muchas caras amigas también por aquí y conocidas porque creo que es fundamental, se ha dicho en la mesa y coincido plenamente, hacer este tipo de actos por lo que va a tener también de entrañable y de homenaje, ¿no? La Ley de Memoria Democrática habla de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. La garantía de no repetición viene por actos como este, que sacan a la luz qué es lo que ocurrió para aprender de ello, pero también es ese reconocimiento, ¿no? Esa reparación hacia muchas personas que fueron invisibilizadas, especialmente mujeres. No voy a intervenir mucho porque, bueno, me han dicho que haga alguna pregunta, alguna haré, así que prepararos. Pero sí quería agradecer especialmente a Fernando Holgado, perdón, Hernández. Es que nadie te pone el apellido bien, Fernando. No sé por qué. Fernando Hernández. eh, Gracias por venir siempre a donde te digo, donde intento engañarte que vamos a hacer un acto de memoria, allí estás. Es una pena que no hayamos podido movilizar esa exposición magnífica que organizaste ya hace algunos años sobre la cárcel de Ventas. Son 25 paneles de 1,5 metros de alto, o sea, como así, por uno de ancho, aproximadamente 90, 1 metro de ancho y cabía con mucha dificultad en este centro cultural. Pero además, lo bonito hubiese sido que hubiera estado abierto al público, pero como esta Casa de la Cultura solo se abre para eventos puntuales y no hay medios suficientes para mantenerla abierta al público, pues la exposición iba a ser una exposición de un día. Así que yo creo que ha quedado mucho mejor que presentes esa página web, Cárcel de Ventas, porque ahí vamos a poder consultar también algunas de las historias que has podido recoger con más profundidad que nos han presentado muy brevemente, ¿no? Así que te lo agradezco enormemente e intentaremos rescatar alguna otra cosilla que tienes por ahí. Ya veremos cómo lo conseguimos. Ya sabes que en la Fundación somos muy tenaces, voy a decirlo así. Y además conozco a Fernando por otra persona que está aquí, que es Ramón Silva, que me dice, oye, que hay una exposición magnífica de la cárcel de mujeres que a lo mejor para un 8 de marzo podríamos sacar a algún sitio, que además está muy vinculada a memoria democrática, y dije, pues vamos allá. Y fuimos allá y le hemos llevado, que yo recuerde, a Arganda, a Rivas hacia Madrid, estuvo, por supuesto, en la Avenida América, en la Casa del Pueblo de UGT, en la Avenida América, y la llevaremos por donde nos permita su comisario, que es Fernando Hernández. También recordabas que este año hay 2 aniversarios muy importantes. Uno es los 50 años de libertad, pero es verdad que, bueno, se ha puesto esa fecha por poner alguna pero quiero recordar las palabras que siempre dice Antonio Chazarra cuando habla de memoria democrática, que dice que el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en las calles. Y es cierto que muchos años antes la sociedad se rebeló, nunca dejó de estar rebelada, pero claro, fue atroz lo que sufrieron y la represión que sufrieron los que intentaron luchar desde ese exilio interior, ¿no?
pero la dictadura murió en las calles porque esa transición no la trajo el Borbón, no la trajo el emérito, que ahora está, creo que por Abu Dhabi o por ahí, sino que la trajo realmente el pueblo, que fue quien luchó, y los partidos políticos que se empeñaron en traer la democracia, en tener una constitución, por cierto, una constitución que se parece muchísimo, pero muchísimo a la de la Segunda República, y creo que eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Y reforzar esa idea para ir desmitificando ese trabajo que tenéis, tanto escritores como historiadores, que es la de recuperar la memoria de quienes fueron invisibilizados, represaliados y represaliadas, pero también desmentir esos bulos que existen por ahí y sobre todo las cosas que ocultaron. O sea, es que parece que nadie se acuerda que el general Yagüe encerró a 4.000 personas en la prisión de, perdón, en la plaza de toros, que como no soy taurina no me acuerdo del nombre, en la plaza de toros de Badajoz, y los pasó con ametralladoras y los asesinó. Entonces, ese tipo de cosas también hay que sacarlas, no solo cómo fueron represaliados el bando republicano, que era el que estaba gobernando. Los que se levantaron fueron los otros y pasaron e hicieron una represión brutal que habéis vivido en este pueblo, que precisamente este acto tiene ese significado de reconocer y dar esa forma de compensación a familiares de las personas que fueron asesinadas. Asesinadas o que ahora no se atreven, veníamos hablándolo en el camino con Domingo Huertes y con Fernando Fernández, veníamos hablando de que es muy difícil conseguir testimonios. Y ha sido muy difícil conseguir testimonios, pero no solo por miedo, sino porque impusieron la vergüenza. Y parecía que no podías ser rojo o roja, que no podías pertenecer al gobierno de una segunda república, que no podías estar conforme con esos valores republicanos y socialistas, y progresistas, y comunistas. No podías estar en esa línea, porque entonces te echaban encima todo el peso de los falangistas que andaban asesinando por la calle, violando a las mujeres y haciéndoles todo lo que les hacían, porque no solo las encerraban, también las violaban, las rapaban, les daban aceite de ricino y las paseaban desnudas por las calles de los pueblos. Y eso es verdad. Y eso hay que recordarlo. Ya me habéis oído el año pasado. Hay que escribir. Pero como las personas más mayores ya ya quedan pocas, las de esa época, tenemos que grabar, aunque sea en audios, esa memoria que tenemos colectiva que nos han ido dejando los nuestros, aunque sean simples anécdotas. Luego ya los historiadores se encargarán de verificar que efectivamente eso es cierto, ¿no? Y colocar el año exacto, la fecha exacta, porque después, bueno, pues a veces consiguen ubicar esa memoria en un espacio temporal. También se conmemora el centenario de la muerte, del fallecimiento del fundador del Partido Socialista y también lo hemos mencionado, Pablo Iglesias Pose, que falleció en 1925. Y quería traeros aquí el texto de algo que existió antes de que el Ferrol se llamara el Caudillo. Afortunadamente ya solo se llama el Ferrol. Y es una placa que pusieron en la fachada de la casa donde nació Pablo Iglesias, que era del Ferrol, era gallego como yo. Y, bueno, yo soy del Lugo, pero vamos. Ese bajo relieve que había en la casa del Ferrol decía textualmente: el 18 de octubre de 1850 nació en esta casa don Pablo Iglesias Pose, apóstol y fundador del socialismo en España. Falleció en Madrid el 9 de diciembre de 1925, en justo homenaje a su vida austera, al temple heroico de su voluntad
y a la honradez de su conducta. El Ferrol le dedicó este recuerdo el 9 de diciembre de 1927. Eso obviamente desapareció, lo vandalizaron, como bien sabe Ramón también, vandalizaron la placa en la casa del Lago Caballero, como vandalizaron las estatuas, en fin, parece que no quieren que existan los nuestros, ¿no? Creo que, ya voy terminando, creo que hay que desmontar mitos y leyendas con verdad, pero también de una manera pedagógica, y eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Almudena Grandes, por ejemplo, lo hizo muy bien con su serie de novelas sobre la guerra y sobre la posguerra. Y creo que libros como el que hoy nos presenta o los que ha traído aquí para que lo compréis, Carlos Fonseca, pues son importantes para ir generando mitos también del bando legal, del bando republicano, ¿no? Y ya paso a la pregunta. Bueno, antes de la pregunta os voy a comentar que en la Fundación Progreso y Cultura tenéis toda la información en la página web. Es fundacionprogresoycultura.org. Y ahí veréis que el día 5 de febrero tenemos un acto, le llamamos conferencia, pero realmente son actos de debate donde los ponentes hacen alguna propuesta de temas y luego se pasa al debate con el público. En este caso, el título de la conferencia es Ideas y proyectos para afianzar la memoria democrática, y van a intervenir Manuel García Salgado, que es el secretario federal de Memoria Democrática y Laicidad del Partido Socialista Obrero Español, y Ramón Silva, que es el secretario de Memoria Democrática de Madrid Ciudad, del PSOE de Madrid Ciudad. Creo que va a ser un acto interesante, ¿no? Y esto forma parte de un ciclo que esperamos que pueda dar a luz un libro como el que presentamos el año pasado aquí. Así que ya tendréis que organizar. Espero que podamos editar el libro. El tema de la financiación es una de las cosas que precisamente quiero tocar con asociación, con historiador, con escritor, porque creo que es muy importante. A ver, una de las grandes dificultades de la Ley de Memoria Democrática creo que es la falta de financiación, el tener que haber estado prorrogando eh, presupuestos generales de otra época. Bueno, pues ha hecho complejo el aumentar los presupuestos para la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero creo que hay muchas fórmulas para hacer actos, investigaciones, exposiciones, elaborar materiales, incluso desde los propios ayuntamientos. También hay esas posibilidades, creo. Y no solo quería preguntaros por qué opináis sobre la ley y su financiación, y podéis ser tan críticos como queráis, esto solo se está grabando, pero esto va a ver en YouTube en la intimidad. Y también preguntaros sobre qué demandáis, qué necesitáis. Hablabais de los archivos, ¿no? En el pre. ¿Qué necesitáis para hacer esa labor de investigación, de difusión, de divulgación? Creo que es algo que está pendiente, que no solo es del Estado, en Madrid lo tenemos bastante complicado, pero creo que hay que buscar soluciones a esto, y me gustaría pues que nos diera vuestra opinión sobre cómo salir de esta situación de dificultad que tenéis desde bueno, y las universidades, ¿vale? De eso ya ni hablamos, o sea, de la financiación de las universidades públicas, eso ya daría para otro tema, ¿no? Para otra jornada de este tipo. Entonces, ¿qué opináis de esto que lo estáis viviendo, que seguro que lo estáis sufriendo y que seguro que tenéis algún truco que vendrá bien a alguien de cómo salir de esta situación? Muchas gracias. Fernando me da a mí el micrófono porque quiere que sea yo el primer crítico. Bueno, yo
soy muy crítico. Me preguntaba que qué es lo que pedimos. Pues pedimos sencillamente acceso a los archivos. Y hoy por hoy, sí, tuvimos una ley de memoria histórica de Zapatero, ahora tenemos una ley de memoria democrática, hay un anteproyecto que decayó para modificar la ley de secretos oficiales, que es una ley del año 68 en pleno franquismo y que sigue vigente a día de hoy. Se hizo un anteproyecto, bajo mi punto de vista, muy poco ambicioso. Y el problema es que no podemos acceder a los archivos. Yo os pongo un ejemplo. Bueno, no podemos acceder y sobre todo a medida que nos vamos aproximando a la época actual. Pero bueno, yo publiqué hace ahora un año un libro sobre el golpe de Estado del 23F y lo publiqué pues porque de manera, lo escribí porque de manera inesperada yo llevaba tiempo detrás de este proyecto, la Junta de Gobierno del Tribunal Supremo me autorizó la consulta de la causa. Porque en este país tenemos además, aparte de la ley de secretos oficiales, tenemos una ley de patrimonio histórico tremendamente restrictiva. Esta ley nos dice que no se puede hacer, por ejemplo, la documentación judicial hasta 25 años después de la muerte del aludido, si esta es conocida, o 50 años, bueno, en caso contrario, que no sea conocida, no haya fallecido, hasta 50 años, digamos, del documento. O podéis hacer una idea, cualquier procedimiento sumarial, pues hay tal infinidad de personas que aparecen allí que es imposible saber si la mayoría han fallecido o no han fallecido, con lo cual nos estamos yendo a los 50 años. Bueno, pues el Tribunal Supremo me autorizó la consulta y por el interés histórico de la causa, aun reconociendo que ni yo tenía autorización de los afectados, ni habían transcurrido los plazos legales establecidos. Esto que podía parecer que allanaba el camino no fue así, porque no existen los archivos y el Tribunal Supremo tiene un archivo con una responsable que no estaba por la labor y que solicitó sucesivas aclaraciones de hasta dónde podía consultar, ¿no? Al final, esa consulta la tenía que hacer en un ordenador portátil, estamos hablando de una causa de 15.000 folios, en el que ni siquiera se podía visualizar de manera legible una página completa del proceso, y con un funcionario delante para que no intentara pues, meter algo para grabar la cinta. Eso hacía, a pesar de tener la autorización, hacía prácticamente imposible la escritura del libro, porque obviamente tampoco podía sacar copia. Y afortunadamente, porque desgraciadamente en la investigación en muchas ocasiones estamos sometidos a la casualidad, a la buena suerte, bueno, pues hubo un magistrado del Supremo que ante mis quejas de que así no podía llevar adelante el proyecto, pues de manera, digamos que extraoficial, me facilitó una copia digitalizada de toda la causa. Yo quería acceder a más documentación e intenté acceder a los archivos del Ministerio del Interior. Cualquiera de vosotros puede entrar, Archivo Central Ministerio del Interior, y verá allí toda una exposición, un índice con la documentación, y se supone que es un archivo de acceso a ciudadanos. Pero, claro, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Cuando yo solicitaba, por ejemplo, en este caso, tener acceso a los archivos, tanto del entonces, cuando el golpe de Estado era Ministerio del Interior, Juan José Rosón, como de que era el director de la Seguridad del Estado, que era Colaína. Y bueno, me estuvieron mareando cerca de 6 meses para terminar citándome una retahíla de reales decretos, leyes, etcétera, para decir que todas las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Dirección de la Seguridad del Estado están considerados como secretos, y punto y final.
no hay acceso. Y estamos hablando de un hecho del que están a punto de cumplirse en un mes 44 años. Y en este país seguimos sin conocer la trastienda de un golpe de Estado que tanto influyó en el devenir, o que tanto ha influido en el devenir político de este país. Entonces, ¿qué queremos? Que se abran los archivos, pero os he puesto este ejemplo, pero también otro libro sobre los últimos fusilamientos del franquismo, en septiembre del año 75, cuando por fin consigo acceder a la causa con las autorizaciones de los familiares de algunas de las víctimas, el archivo militar se había tomado, nada más y nada, la molestia de hacer una copia de la causa, sobre esa copia tachar absolutamente todos los nombres, incluso se tachaban las firmas, por si a través de esa firma yo podía identificar a alguna de las personas, con lo cual pude acceder a una causa que no servía para nada, ¿no? Y fue gracias pues, a los archivos que tenían algunos de los abogados, de los condenados, que guardaban pues, trozos de la causa, pues juntando los de unos y los de otros y comparándole con lo que me había facilitado el archivo histórico, pues pude tener acceso. De manera que investigar en este país sigue siendo llorar. Y yo lo digo claramente, creo que no hay voluntad política. Es decir, ninguno de los gobiernos ha habido desde la recuperación de la democracia, ni del PP ni del PSOE, y no pretendo igualarlos, ha tenido la voluntad política de que los ciudadanos, los investigadores, los historiadores, los periodistas tengamos acceso a una documentación que sirve para explicar pues nuestra historia más reciente. Es decir, ya, si hemos avanzado algo, bueno, sí, hemos avanzado, pero seguimos mal. Seguimos mal. Todavía recuerdo cuando escribí el libro de las 13 rosas, entonces no había archivo histórico de defensa. Tenía que ir a la Capitanía Militar de Madrid y solicitar allí la consulta del proceso. Esto tenía que tener la autorización de un comandante togado. Las causas se guardaban en un acuartelamiento de campamento, pero como un almacén, es decir, no había ninguna vocación historicista de preservación de la documentación. Entonces, a lo mejor primero tenías que esperar a que te autorizaran y después tenías que autorizar a que las dos personas que habían, no diría archivo, porque es que ni siquiera era archivo, pues les dieran un coche para poder ir a ese campamento y poder traer la causa. No había un sitio de consulta, había una mesa y una silla, y tan solo se podían hacer 20 fotocopias de los procesos, es decir, así no se puede investigar. Luego, bueno, en estos casos, pues, es lo que funciona, porque a base de verte ir por allí todos los días, pues la gente te termina conociendo, te tomas un café y lo que son 20 fotocopias, pues se estiran a unas decenas más. Y si no, pues también hay esos momentos en el que las personas que están en el archivo, pues salen a tomar algo y tú aprovechas para hacer con el corazón desbocado y ahí me van a pillar y me echan, pues para hacer todas las fotocopias que puedan, ¿no? Pero esto no son maneras de investigar, de tal manera que lo que pedimos sobre todo es una legislación clara, que no sea interpretable, para poder hacer esta documentación. Y tengo que decir, he citado en el último lugar el anteproyecto para sustituir la ley de secretos oficiales. Es un anteproyecto, digo que no fue aprobado por el Consejo de Ministros, previa a su revisión a las Cortes, que bueno, la legislatura decayó, pero es en el anteproyecto que tuve ocasión de leerlo, se prohíbe o no se facilita el acceso a toda la documentación de la transición española. Y a mí, francamente, me parece una vergüenza.
aprovechando un poco también suscribiendo un poco lo que dice Carlos, porque además yo cuando le conocí precisamente estábamos comentando, ¿no?, el acceso a los archivos y en aquel momento el problema, estamos hablando del 2002, 2003 o una cosa así, el problema era precisamente el gobierno militar, todos los archivos de la región primera, los sumarios judiciales militares, todos los consejos de guerra de Madrid, de Toledo, de buena parte de Castilla y León, de Valencia, etcétera. Había una documentación inmensa. Eran los consejos de guerra, los sumarios judiciales militares como el que le hicieron a Rosario. Y efectivamente es lo que comentaba Carlos. Es decir, era la frustración, era estar esperando durante un año que te contestase, las condiciones de consulta no eran realmente archivos, etcétera. Así estuvimos durante, pues más o menos hasta hace unos 10 años. Y hace unos 10 años resulta que ahora funciona muy bien. Están en el Moncloa, en el Paseo de Moret, y hay unas condiciones de consulta estupendas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues bueno, pues en aquel entonces cuando yo conocí a Carlos, yo pude consultar el expediente penitenciario de Rosario la Dinamitera. ¿Y dónde lo consulté? En una cárcel de aquel entonces, la antigua cárcel de Yeserías. En el depósito documental, porque no era archivo, no había archiveros, eran funcionarios de prisiones, yo pude consultar el expediente de Rosario, pude hacer fotocopias, no tuve ningún problema. Porque no había sido debidamente, digamos, catalogado, archivado, etcétera, y estaba en un lugar que era un depósito documental de una cárcel. Yo tengo ahora mismo una alumna que le estoy dirigiendo la tesis. Esa alumna, si quiere consultar el expediente penitenciario de Rosario, no puede. No puede. Porque no, ¿cuándo murió Rosario? 2008. Tenía que haber pasado 25 años desde la muerte de Rosario para que pudiésemos acceder a la consulta. Eso porque es por una aplicación restrictiva de la ley de patrimonio que ha comentado Carlos. Procede de una directriz del 2006. Me da igual quién gobernase en el 2006, yo ya sé quién gobernase en el 2006, para haceros una idea. 2006. ¿Eso de dónde partía esa restricción de la ley de patrimonio? De la Dirección General de Policía. Es el Ministerio del Interior. Estamos topando con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior en cualquier estado, me da igual la ideología que sea, es verdaderamente un agujero negro. Es la caja negra, digamos, de los secretos oficiales del Estado, que tiene mucha relación con lo que comentaba Carlos. Hoy por hoy, el Archivo General del Ministerio del Interior acumula una ingente cantidad de expedientes penitenciarios que no se pueden consultar. Y si se consultan, porque ya han transcurrido 25 años después de la muerte, se hacen unas condiciones terribles. Todos los nombres que no sean la persona titular de ese expediente aparecen tachados. Es decir, un historiador o una historiadora no puede hacer ningún relato histórico sobre eso. Porque, por ejemplo, Rosario pudo ser encausada por otras personas que no salen. Esos nombres están tachados. Yo hace 20 y tantos años, cuando consulté ese archivo, esos nombres estaban disponibles. Yo tengo una fotocopia en mi casa de ese expediente. Y eso sucede, y ese es un poco el motivo de mi cabreo, y lo digo siempre, eso sucede cuando tenemos una segunda ley de memoria histórica que se llama Ley de Memoria Democrática y tenemos uno de los primeros artículos donde se dice que hay acceso universal a los archivos de la represión. Es mentira. Es mentira. ¿Qué es lo que falta aquí? No falta tanto financiamiento, sino voluntad política. Y lo comentábamos antes con Carlos, no hay voluntad política. Y todavía hay una ingente documentación relacionada con la represión muy antigua que todavía no es accesible. Y tiene narices que yo pueda acceder a una documentación, haya podido acceder a una documentación hace 20 años y mis alumnas ahora mismo no puedan acceder a esa documentación. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo breve? Yo como experiencia propia en nombre de la asociación, nosotros somos 26 personas que pertenecemos a la asociación de familiares y la verdad que nuestra experiencia con la ley es dura, difícil, porque es muy compleja, requiere de muchísima documentación, muchísima elaboración para definir y diseñar los proyectos que quieres llevar a cabo. Necesitas también anticipación presupuestaria y también no te cubre toda la financiación de lo que vayas a presentar. Entonces, nuestra experiencia, la verdad que es difícil, que hay personas que son expertas en esta ley y es muy difícil, muy difícil. Lo único, yo tengo una calle y otra de arena y yo sí que tengo luego también otra experiencia positiva que también gracias al gobierno y se desclasificó hace unos años por parte del Ministerio de Defensa la sentencia con la que fusilaron a mi bisabuelo. Y la verdad que es curioso, mi bisabuelo le fusilaron en el 1941, pero la sentencia y el juicio fue en el 1943, a 2 años posterior.
No vaya a ser que fuera así inocente, ¿no? Se le acusaba de vivir en la casa del pueblo y que en esta misma casa del pueblo se reunía gente de izquierdas que, bueno, pues se concentraba y demás y presuponían como terroristas. La verdad que es curioso que le fusilan 2 años antes del juicio. Y nada, que esto la verdad que es gracias a la ley y al ministerio de poder conocer esto porque no lo sabíamos. Y, no, quería comentar. Vais a disculpar, pero bueno, se nos ha ido un poquito el tiempo, así que vamos a dejar lo de las preguntas. Si queréis luego comprar algún libro y ahí os informáis de todo. Entonces, ahora vamos a poder disfrutar de la gran voz de Vicente, que nos va a recitar una cosita preciosa. Voy a recitar un par de poemas, uno sobre el pasado y otro sobre el futuro. El del pasado es de Pablo Neruda. Y dice así. Y preguntaréis, ¿dónde están las ligas? Y la metafísica cubierta de amapolas. Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. Todo eran grandes voces. Sal de mercaderías. Aglomeraciones de pan palpitante. Mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua, como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida. Pescados hacinados, con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces, fuego. Pólvora desde entonces. Y desde entonces, sangre. Bandidos con aviones y con moros. Bandidos con sortijas y duquesas. Bandidos con frailes bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles, la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo. Víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en un mar de orgullo y de cuchillos. Y este otro verso es de un poeta de Carabanchel, dedicado a mi compañero en la serie El Pueblo, Ángel Jodra. Se llama La República y el autor es Alberto Morate. Dice así. Repiquetean los sones del himno de riego, bajo el murmullo del agua que va en busca de las tierras secas para sembrarlas de libertad y de cultura. La España en paz que Machado quería, melancolía y niebla que había que disipar para que no más reyes hostigaran con sus diatribas. Paz bendita necesaria para engrandecer las espigas, un soplo de aire fresco en los caminos que desvanece el llanto de las rencillas. Podremos construir sin amenazas una sociedad que no sea ancestral y milenaria, sin huestes agresoras ni hordas mercenarias, que solo buscan medrar en ganancia económica y en envidias. España de Don Quijote que por fin, cuando grita justicia, es sin desdén y orgullo, voz cargada de alegría. Salud, República. Sé valiente y ten las ideas limpias. Lima la herrumbre enmohecida de viejas espadas y sables. Deshazte de panoplias y abre libros para leer las mejores poesías. Abril de sueños sin turbulencias, sin guerras fratricidas. No permitas que con el paso del tiempo malos gloriosos generales
que impidan la despierta y transparente gestión de una sociedad sin inquinas. Bandera tricolor de libertad, igualdad y unidad, que envuelve de sueños las ilusiones vestidas. Que no se hiele ni se ahogue en bostezos esta España que camina. Pueblo soberano, a la tercera será la vencida. Antes de seguir con el homenaje a Mariano Alonso, queremos volver a dar las gracias a Isabel, Fernando, Juan Luis, Carlos. Ha sido un placer teneros aquí y escucharos a todos, de verdad. Deseamos que tengáis muchos éxitos y que os vaya todo muy bien. Damos las gracias también a las compañeras y compañeros que han venido de Perales, Rielmes, Titulcia, Carabaña, Rivas, de Madrid, Aranjuez, Titulcia, Villamanrique, de Aranjuez también he dicho ya, Federación de Municipios, de Lorenzo, muchas gracias, Ramón. Si se me ha escapado alguno, me perdonáis. Y bueno, de Belmonte también. Y como no, agradeceros a todas y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Y ahora sí que, bueno, ha llegado el momento del homenaje a Mariano Alonso París, alcalde de Villarejo de Salvanés durante la Segunda República. Para ello voy a dar la palabra a nuestra compañera Belén, secretaria de organización, a la que agradecemos el trabajo realizado para que este acto se haya llevado a cabo, igual que a las compañeras y compañeros que la han ayudado. Belén, cuando quieras. Buenos días de nuevo y gracias por estar aquí. Queremos con este acto de recuerdo poner en valor el esfuerzo de aquellos como Mariano Alonso París, que a lo largo de la historia se han sacrificado y luchado por una España de derechos y libertades, ostentando un cargo público. Tenemos poca información de los periodos en los que Mariano estuvo de alcalde. Sabemos que era alcalde cuando se instauró la Segunda República Española, porque estuvo en el cargo desde el 28 de abril del 31 hasta el 14 de junio del 32. En esta fecha, Mariano quedó viudo y deja la alcaldía 2 meses, periodo que es sustituido por el teniente alcalde Martín Alonso Alonso, volviendo de nuevo el 18 de agosto de 1932 hasta el 14 de noviembre del mismo año. Mariano murió el 7 de septiembre de 1937. Murió joven, pero dejó en su familia un legado que aún perdura. Por todo ello, queremos agradecer esa labor y hacer este pequeño homenaje a sus familiares. Y hacemos entrega de esta placa a su nieto Mariano. En primer lugar, quiero dar las gracias en nombre de mis hermanas y mío a la Fundación Progreso y Cultura, al Partido Socialista de Villarejo de Salvanés, al que yo he pertenecido también, mi padre, que estaba en mi familia. A los ponentes, muchas gracias por la labor que hacéis de divulgación de la memoria histórica. Y a todos vosotros, muchos me conocéis, aunque llevo ya tiempo viviendo en Rivas, pero muchas gracias por asistir a este acto y este homenaje de mi abuelo. Por cierto, en el año 66 fui testigo. Yo estaba en Loyola, era compañero de hijos de trabajadores del Ever y vi lo que fue aquello con los grises y contamos las iglesia. Tengo 67 años y viví 17 de la dictadura, por tanto, aparte de lo que me contaron, lo que me han contado mis familiares, mis padres, viví unos años de dictadura. Sobre mi abuelo, siempre se ha hablado en mi casa y las historias, digamos, familiares, al final crearon una colectiva que nos hizo tener muy claro la ideología que nos representaba. Fue nuestro padre, Julián Alonso. Bueno, aparte de que tengo el orgullo de llamarme Mariano Alonso, como mi abuelo. Nuestro padre, Julián Alonso, del que hoy nos acordamos muchísimo de él y tenemos muy presente, fue el que nos contó historias y algunas anécdotas sobre nuestro abuelo como alcalde de la República. Tuvimos la fortuna de conocer la dignidad con la que él y muchos vecinos de este pueblo defendieron los valores de la Segunda República, la democracia,
contra las barbaries que proponían los fascistas. Es cierto que mi abuelo murió muy joven y no lo conocimos, ni siquiera nuestro padre pudo disfrutar de él, porque era un niño cuando murió. Pero gracias a los vecinos del pueblo, porque mi abuelo era una persona querida y al final muy desconocida aquí, y sobre todo a una hermana suya, Jacinta, que quería mucho a mi padre, que era hermana de mi abuelo y que nos quería mucho a nosotros, desde muy chiquillo nos contaba cómo era nuestro abuelo. Nuestro abuelo era una persona culta, republicano, defensor de la democracia y la libertad, y sobre todo que quiso trabajar para mejorar la vida de los vecinos del pueblo y del pueblo. Y por eso se involucró en lo que fue la alcaldía. Todas estas historias que nos fueron contando, al final nos hizo tener muy claro el significado de la Segunda República y cómo la Segunda República intentó modernizar el país. Se iniciaron el acceso a la educación y se empezaron a crear leyes de igualdad. Esto solo es una parte de lo que después nos hizo conocer, y nos hizo conocer a mí y a mis hermanas, estoy hablando en nombre de mis hermanos, de dónde veníamos. Veníamos de que el fascismo hizo una devastación de la democracia que se había creado. Esto nos dejó muy claro dónde estábamos, dónde queríamos estar y dónde estaremos, que del lado de la gente honesta, honrada y trabajadora, y defender los principios y los valores que defendieron nuestros abuelos. Mi padre, yo, mis hermanas, todos estamos vinculados, muy vinculados al Partido Socialista y a la izquierda de este país, y siempre defenderemos los derechos de los que más lo necesitan. Estos actos tienen que servir para que desde aquí comuniquemos a nuestros hijos y nuestros vecinos lo que ocurrió y que hubo gente que dio todo porque viviéramos con dignidad y libertad. Y ante los bulos, las mentiras que se dicen, hay que tener más presente que nunca la memoria de Correa y decir lo que ocurrió. Hubo un golpe de Estado, hubo una dictadura brutal, se violaron todos los derechos humanos y al final cualquiera que iba contrario a lo que era el régimen y sus opiniones era fusilado o matado. La memoria no está completa y la transición es incompleta, porque ni han sido juzgados ni han sido impuestas penas a la barbarie que cometieron. Por eso tenemos que hablar y decir la verdad, y cuando alguien habla de que todo esto es una locura, que estamos locos, que el presidente está loco, que la memoria no sirve para nada, más que nunca entonces es donde hay que hablar de la memoria, porque la memoria es el conocimiento, el reconocimiento de hechos históricos que suceden y que hay que tener muy presente para no repetir aquellos errores. Yo me hace mucha gracia cuando la señora Ayuso dice que para qué sirve esto y algunos otros, y resulta que no hace mucho en la visita del jefe de Estado, Felipe VI, que por cierto ni hemos votado y que está ahí porque su padre lo puso a Franco, le tiene que recordar y decir a la señora Ayuso, a la señora Abascal y compañía, ¿por qué la memoria? ¿Por qué la memoria? Y es que la visita a Italia con la señora Meloni, Felipe VI, hablando sobre el fascismo de Mussolini, dice que cuidado con no repetir los errores del pasado fascista y no violar los derechos humanos. Algo que estos señores se pasan por ahí y encima ya van locos a hablar de lo que es la. Y voy a terminar contando esto, si queréis ver la ampliación, porque Ana del Prado Vera de Público tiene un vídeo donde habla de esto que os he contado, pero vamos, más si ustedes, más pronunciado, y es cierto. Es que parece mentira que a la señora Ayuso, un señor que no tiene nada que ver con izquierdas, le tenga que decir que esto es. Y voy a terminar con, hace unos días fue la entrega de los premios Gaudí en Barcelona, y Edward Sola, un guionista, hizo una intervención para mí memorable. Recibió un premio
y dijo: quiero homenajear a mis abuelos. Mis abuelos eran analfabetos. Yo soy escritor. Esto es porque algo ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido se llama progreso. Si yo estoy aquí recogiendo un premio, no es por méritos propios, es gracias a la escuela pública. Que no se nos olvide. Memoria es democracia, democracia es progreso. Y debemos defenderlo al infinito. Y yo lo único que pido es, la democracia nos ha traído muchos derechos, muchas cosas, pero quedan cosas muy importantes. Tenemos un programa de vivienda de los jóvenes, tenemos problemas con el medio ambiente, tenemos la violencia de género, nos están deteriorando la educación y la sanidad pública. Se necesitan políticos progresistas valientes, que paren los bulos, que paren a los jueces golpistas encubiertos y que paren toda esta difamia con hechos que verdaderamente los ciudadanos podemos servir. Muchas gracias.